Hola, ahí estamos. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, en primer lugar, a CAF por permitirnos este espacio para poder compartir visiones y un diálogo que van a mantener María Inés Igarán, que es vicepresidenta de la Fundación Cambio Climático, Ambiente y Energía, que me toca presidir, y a Ricardo Gil Lavedra. Muchísimas gracias también a Colombia y a Cali, y para nosotros ha sido tomar la decisión de participar en esta COP16, muy importante por el nivel de debate, por la importancia del debate sobre la biodiversidad en el planeta. Así que agradecerle nuevamente a CAF, agradecerle también a representantes de distintas provincias argentinas, del gobierno nacional, también veo acá de la embajada británica, muchísimas gracias. Y sin más trámite, para aprovechar todo el tiempo, seguramente este tema que tiene que ver con el diálogo del día de hoy, tiene que ver con los delitos contra la biodiversidad, así que me parece que la presencia de Ricardo Gil Lavedra va a poner el punto y seguramente nos va a aclarar muchas dudas. Así que sin más trámite, pedirles, si puede ser posible, un video de presentación de la fundación que integramos y allí inmediatamente comenzamos con el diálogo. Muchísimas gracias. FUCAE. Somos una fundación que cuenta con un equipo multidisciplinario de personas comprometidos con el cuidado del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, con referentes en materia de implementación de políticas públicas de desarrollo sostenible y transformación de la matriz energética hacia las energías renovables. FUCAE es una fundación con alcance nacional y con despliegue y desarrollo de acciones en todo el territorio de la República Argentina. Nuestro compromiso es trabajar en las principales áreas: asistencia y asesoramiento en la elaboración de políticas públicas contra el cambio climático, asistencia técnica para la planificación, implementación y gestión de proyectos, asesoramiento técnico para el análisis y concreción de líneas de financiamiento de proyectos, formación, capacitación e investigación para el sector público, privado y las organizaciones de la sociedad civil. Comunicación, explotando la fortaleza de las nuevas tecnologías para el trabajo en estas temáticas. Educación ambiental, generando espacios de intercambio y divulgación, documentales y materiales multimedia. Los miembros de la Fundación tienen experiencia y formaron parte en la concreción de Proyecto Girsu en Jujuy, tendiente al manejo sustentable de residuos sólidos hacia la eliminación de basurales a cielo abierto y su posterior remediación. Construcción de la planta solar Cauchari, la más grande de Latinoamérica, siendo el primer proyecto en el marco de cooperación argentino-china con financiamiento de Exim Bank y Bono Verde. Proyecto de generación distribuida de energía renovable con nuevo marco provincial regulatorio. Construcción de 8 pueblos solares en la provincia de Jujuy, con parque solar y acumulación en baterías de litio en reemplazo de grupos electrógenos con combustible fósil. Proyecto de planta termosolar junto a INVAP y GEMSE. Anteproyecto de generación de hidrógeno verde, desarrollo del proyecto de reconversión de buses convencionales en buses eléctricos, trabajados con la Universidad de La Plata y la provincia de Jujuy. Ejecución de políticas en el fortalecimiento de la conservación de bosques nativos. Ejecución de políticas de lucha contra el fuego. Participación en la elaboración de planes provinciales de respuesta al cambio climático. Creación del Observatorio Climático, ejecución de la Ley de Bosques, entre otras políticas públicas y privadas. Queremos un futuro más sostenible y justo. En FUCAE creemos firmemente que cada paso, por pequeño que parezca, puede transformar el mundo si lo damos juntos. Estamos convencidos que unidos podemos marcar una diferencia significativa, no solo para nuestra región, sino para las generaciones futuras que heredarán este planeta.
Sumemos esfuerzos en esta misión, porque juntos podemos hacer del mañana un lugar más verde, más seguro y lleno de esperanza. FUCAE, Fundación Cambio Climático, Ambiente y Energía. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias. Sumarme al agradecimiento que hizo nuestro presidente, el presidente de la Fundación FUCAE, a la CAF y a todo su equipo por habernos facilitado este espacio donde hoy tenemos el placer de estar presentando un diálogo. Mañana vamos a tener otro sobre biodiversidad y el derecho penal. Muchas gracias también a los representantes de las provincias argentinas que nos están acompañando. Ahí veo 6, 7 provincias argentinas que están presentes en este auditorio, pero también saludar a los representantes de todo el mundo, de organizaciones de la sociedad civil, de diferentes gobiernos nacionales y subnacionales que están también acompañándonos en este evento. Muchísimas gracias. Para mí es un placer presentar al doctor Ricardo Gil Lavedra. El doctor Ricardo Gil Lavedra tiene una extensa trayectoria en el marco del derecho en la República Argentina. Ha cumplido diversos roles, ha sido conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es profesor consulto de la Facultad de Derecho de la UBA, ha sido ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vicepresidente del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal de la Capital Federal, coordinador general del programa Justicia 2020 del Ministerio de Justicia de la Nación, entre múltiples cargos que tuvo y entre múltiples roles que tuvo asociados, en muchos casos, en la mayoría de ellos, temas de derechos humanos, ha participado del proceso que también juzgó a los militares que fueron responsables de los delitos de lesa humanidad durante la década del 70 en la República de Argentina. Así que realmente es una eminencia del derecho, pero además tiene una amplia trayectoria en el marco de la defensa de derechos humanos, tanto de derechos individuales como también de derechos colectivos. Lo hemos convocado al doctor Gil Lavedra, en este caso, porque el convenio sobre diversidad biológica, y es un tema que nos parece que también desde la conferencia de las partes debe incorporarse como un tema de negociación que todavía asoma muy tímidamente, es el tema de cómo se sancionan a todos aquellos procesos que impulsan la pérdida de biodiversidad. Como sabemos, los que estamos acá, los impulsores de la pérdida de biodiversidad, entre otros, son la deforestación, los incendios forestales, el avance de la frontera agrícola, el avance de la frontera urbana, muchas veces planificadas y muchas veces no planificadas, es decir, que es el resultado de procesos que se dan también sin respetar los marcos regulatorios de los estados. El Convenio de Diversidad Biológica dice que son los países o las partes las que deben tomar medidas para sancionar las conductas que afecten o amenacen la biodiversidad. En ese sentido hay diversas herramientas del derecho, tanto del derecho civil, del derecho contravencional, pero no parecieran haber sido muy eficaces, ¿no? Y ese es tal vez un debate que vamos a dar acá con el doctor Ricardo Gil Lavedra. Entendemos que es necesario avanzar en la reforma de los códigos penales de los diferentes países. Hay países que están un poco más avanzados y muchos otros que todavía tienen una deuda pendiente en ese sentido. Incluso en el derecho penal internacional entendemos que también debe constituirse herramientas más claras para sancionar penalmente a los estados que incumplan los compromisos adoptados en los convenios internacionales. En principio, darle la bienvenida al doctor Gil Lavedra, agradecerle. El doctor además es miembro de nuestra fundación, ¿no? Es miembro del Consejo Asesor de la Fundación. Tenemos el orgullo, junto con Gerardo, de tenerlo como asesor permanente de la Fundación Cambio Climático, Ambiente y Energía. Y bueno, para disparar un poco este diálogo, la primer consulta, Ricardo, que quería hacerte es: ¿cómo crees que el derecho penal puede aportar en materia ambiental a disuadir aquellos factores que son
que amenazan a la biodiversidad, ¿no? Entre algunos de los que mencioné, dije, la deforestación, los incendios forestales, entre otras grandes procesos que son el resultado de la actividad antrópica, es decir, que son el resultado de conductas humanas, muchas veces difíciles de determinar la responsabilidad porque hay que determinar la autoría y en eso el derecho penal es muy preciso. Pero ¿cómo, pues, desde tu mirada, cómo crees que puede aportar el derecho penal para combatir estas cuestiones que hoy son las amenazas y que han configurado esta crisis por pérdida de biodiversidad a la que estamos asistiendo? Bueno, buenos días a todos y a todas. Triple agradecimiento a la Fundación para el Cambio Climático, también para la energía, y también a CAF por haber dado el lugar, y a ustedes por haberse molestado a estar aquí, ¿no? A ver, la codificación penal, que es del siglo XIX y gran parte del XX, parte de la base siempre de la lesión a bienes jurídicos individuales. La vida, la propiedad, la fe pública. Hay pocos ataques a bienes colectivos. La seguridad común, la seguridad pública. En materia de derecho ambiental, ustedes no van a encontrar en la codificación penal tradicional normas que la regulen, porque sinceramente no existía la preocupación. Tengan en cuenta que la explosión ambiental empieza ya entrada la segunda mitad del siglo XX hasta la fecha. Desde la Declaración de Estocolmo en 1972, que fue la piedra de arranque y que dio lugar, bueno, yo diría casi centenares de convenios, declaraciones, y esto obviamente va repercutiendo en las legislaciones nacionales. O sea, de a poco van apareciendo leyes especiales o proyectos nuevos, modificaciones al Código Penal, que van recogiendo esta nueva problemática. Pero de modo profuso, de modo desorganizado, porque es un cambio de matriz incluso en la concepción. Hay dos ideas centrales respecto de esto. ¿Qué se quiere proteger? Una, la tradicional, es que lo que se protege es al hombre. En consecuencia, solo se puede castigar aquellas conductas que terminan afectando al hombre, a su salud, por ejemplo, ¿no? O a su vida. La otra, una concepción más amplia, dice, no, lo que hay que proteger no es solo al hombre, hay que proteger a todo lo que lo comprende, al entorno que lo rodea, y esto tiene que ver con una multitud de elementos. Tiene que ver con el suelo, tiene que ver con la atmósfera, tiene que ver con la flora y con la fauna, y por supuesto tiene que ver con las conductas que puedan agredir a estos ecosistemas. La idea de que todos estos elementos conforman un sistema integrado que tiene que ver con la vida del hombre. Pero tiene que ver con la vida del hombre porque la protección de la naturaleza en última instancia va a favorecer a la propia vida del hombre. Estas dos ideas son diferentes sobre cuándo se protege y cuándo se castiga. Si se castiga solo la salud o se castiga la lesión al ambiente. Otro problema, ¿cómo se prevé el castigo? Porque hay muchas formas de prever en las normas los castigos. Hay normas que sancionan cuando se produce un resultado dañoso, que se llaman los delitos de resultado, cuando hay una modificación del mundo exterior. Otras, cuando algunas conductas humanas ponen en peligro determinados bienes jurídicos. Y ahí, dentro del peligro, todavía hay dos subclasificaciones. Algunas que solamente es lícito cuando una conducta humana ponga en peligro concreto a un bien jurídico tutelado, cuando concretamente está en peligro. Y otra, que son los llamados delitos de peligro abstracto, en la cual no hace falta que lo hayan puesto en peligro concreto al bien jurídico. Basta que sea una conducta potencialmente dañosa. Basta que la conducta por sí tenga aptitud para generar un peligro o un daño. Hago estas distinciones, que pertenecen obviamente a la ciencia penal, porque estas discusiones
se trasladan a cuando tenemos que tipificar o prohibir determinadas conductas humanas. Y lo que vemos en los delitos ambientales, bueno, que hay de todo, hay de todo. En primer lugar, yo creo que la discusión respecto a si los bienes jurídicos son individuales, solo el hombre o el ambiente está saldada. Hoy en día predomina una concepción ecoantropométrica, que es al hombre y al ambiente. Y esto tendrá que ver con la gravedad o no de la sanción de acuerdo a esto. Y en lo que hace a los tipos, hay diferentes características. Hoy en día, en el derecho ambiental, tienden a que proliferen más los delitos de peligro abstracto. Es decir, prohibir las conductas potencialmente dañosas, aun cuando no hayan producido o puesto en un peligro concreto al bien jurídico. De todas maneras, vos decías, ¿cómo interviene? El derecho penal interviene en la última instancia. Todo el derecho tiende a proteger la convivencia humana, pero el derecho penal está reservado para aquellas lesiones más graves, más dañosas. En consecuencia, vamos a hablar también mejor de esto, acá hay también un entrelazado muy fuerte entre el derecho administrativo y el derecho penal. El derecho administrativo es sancionador, son las contravenciones, y el derecho penal son las penas. Pero esto, por ejemplo, al menos en nuestro país, bueno, y en otros países también, occidentales también, la fuente de poder, de jurisdicción de ambos órdenes son distintas. Las contravenciones son provinciales y los delitos son nacionales, ¿no? Pero lo que yo creo que, y después vamos a hablar del papel del derecho internacional, es necesario empezar a homogeneizar cuál es la clasificación de todas estas categorías en función de lo que queremos proteger, ¿no? Te hago una consulta, Ricardo. Quienes venimos del ámbito del ambiente, observamos que los procesos sancionatorios, los sumarios, las multas pecuniarias, sanciones de diferente tipo que establecen tanto las leyes ambientales como también en algunos casos, los códigos contravencionales, no son efectivos, no son muy disuasorios para la conducta que se busca sancionar, ¿no? Por ejemplo, los incendios forestales. Tenemos la ley de incendios forestales, una ley nacional que establece multas, diferentes tipos de sanciones. Las provincias también tienen normativas que establecen multas que generalmente son pecuniarias, pero lo que observamos es que muchas veces quienes deforestan grandes extensiones prefieren deforestar e incluir dentro de los costos del emprendimiento que quieran desarrollar el costo de la multa, y como la última sanción, digamos, es pagar la multa, ellos internalizan ese costo dentro del costo del emprendimiento que van a hacer. Entonces parece no ser ni el derecho civil ni las cuestiones contravencionales no parecen ser herramientas muy eficaces. ¿Crees que el derecho penal puede actuar como un disuasorio más efectivo para este tipo de conductas que amenazan a la biodiversidad y que ponen en peligro al ambiente? Sí, claro, en la medida que el derecho penal amenaza con pena y con una pena de prisión, esta sin duda tiene mayor efecto disuasorio. Pero, a ver, esto que vos decís pasa en el mundo. Incluso la preocupación de Naciones Unidas, que le ha encargado su secretario general un informe que hizo en el año 2018 muy bueno, diciendo de que la diversidad de delitos de los estados nacionales en el mundo y su ineficacia en la persecución es llamativa, que existían lagunas incluso de muchas conductas que afectaban el ambiente, la flora, la fauna, bueno, que quedaban en la impunidad, de los altos niveles de corrupción que hay en lo que hace a la parte administrativa, porque la parte, en definitiva, siempre el derecho administrativo va a ser el primero porque es el que regula cómo se debe intervenir en el ambiente. En consecuencia, bueno, la necesidad de un informe de impacto ambiental, la autorización, cuáles son los permisos y el control de la ejecución, eso es el derecho administrativo. Y muchas veces,
o corrupción en el Estado, en la concesión de permisos mal dados, o en la falta de control, cuando ya se introduce el permiso, o en los especialistas que hacen los informes ambientales. Ahí hay un área en la que hay que trabajar. Yo creo, a ver, volvamos a la parte del derecho penal. Tiene que ser, obviamente, el autor, tiene que ser la empresa, es decir, el derecho ambiental tiene que incluir, cosa que no todos los estados nacionales lo tienen, la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En casi todos los países esto existe, no en todos, pero esto es muy importante que lo sea. Y obviamente también la responsabilidad de los funcionarios públicos encargados de autorizar y controlar cada una de las actividades humanas que tengan relación con el ambiente. Por supuesto, la idea y esta preocupación de Naciones Unidas era la posibilidad de avanzar hacia una convención internacional que describiera los modelos de conducta punibles, por así decirlo, para tratar de unificar, dar un marco de uniformidad al caos actualmente existente. Bien. Y en este sentido te pregunto, Ricardo... Vos dijiste bosques, pero esto no solamente es bosques. Esto no, también, no, hay una diversidad de pasa con la factores. protección también de la fauna. Bueno. Te quería preguntar, yendo un poco al derecho penal internacional, si querés, bueno, me decís que entendés que un acuerdo internacional que pueda codificar estas conductas que amenazan a la biodiversidad en este caso y al ambiente en general, podría servir, digamos, como una herramienta que impulse en los estados nacionales las reformas de los códigos penales y haga más efectiva esa sanción, digamos, a los responsables de cuando se configuran los delitos de biodiversidad. Te pregunto si crees que también un tribunal penal internacional podría ser efectivo. En su momento, cuando en el mundo se produjeron delitos de lesa humanidad, hubieron tribunales internacionales penales como el Tribunal de Roma, que fueron muy efectivos para sancionar determinadas conductas. Pensando también en la figura del ecocidio como una figura también similar a que en realidad también está en configuración y está en discusión, ¿no? Que puede ser un delito también de lesa humanidad, porque los efectos sobre el ambiente afectan de manera colectiva a los pueblos. O sea, el cambio climático es una problemática que afecta globalmente. No tiene impactos diferenciados, pero hay una afectación global. No reducir emisiones de gases de efecto invernadero, no cumplir con los convenios internacionales a los que se suscriben. Podría ser, en algunos casos, conductas punibles desde tribunales especiales internacionales en el marco de una crisis por pérdida de biodiversidad, por crisis climática, por contaminación, que es una crisis que se ha potenciado sus efectos y que realmente hoy preocupa al mundo. Por eso estamos todos acá, ¿no? Voy a empezar por la última. Es una discusión actual de este momento de la posibilidad de incorporar el ecocidio dentro del estatuto de la Corte Penal Internacional, que tiene competencia para juzgar los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el genocidio. Es más, hay presentados muchos proyectos en este sentido, y cuando se creó la Corte Penal Internacional, cuando se debatió el estatuto, se intentó incorporar el delito de ecocidio, cosa que fracasó. El delito de ecocidio, pese a que no está formulado, todavía no está descripto taxativamente, pero es un daño grave, muy grave y duradero, que afecta obviamente a toda la comunidad y a todas las generaciones, que tiene que ser un daño muy grave. No prosperó esta iniciativa y a ver, la Corte Penal Internacional tiene una competencia subsidiaria, es decir, interviene cuando los estados nacionales respecto de estos crímenes, lesa humanidad, crímenes de guerra, etcétera, no han actuado. Está bien que acá también se tenga una competencia subsidiaria.
Segundo, la Corte Penal Internacional no puede juzgar la responsabilidad de personas jurídicas. Son solo personas individuales. Es decir, que la sola incorporación al estatuto no sirve, porque las personas jurídicas tienen que estar incluidas sin duda en las sanciones. Con lo cual, sinceramente, y como la competencia es si no se actúa por parte de los derechos nacionales, bueno, yo no sé cuán eficaz sería la intervención de la Corte Penal Internacional, ¿no? Sinceramente yo no lo veo. Más allá de las dificultades que hay respecto de la definición del crimen, es decir, qué significa el ecocidio. En la raíz ecocidio quiere decir, viene del griego y del latín, que es caza y matar, matar la caza. Es decir, que estas acciones contra el ambiente, contra la biodiversidad, están matando la casa común que es la tierra, ¿no? En cuanto al otro, ¿qué papel puede tener el derecho internacional? Yo creo que puede tener un papel muy bueno en tratar de establecer algunos delitos básicos en materia de ambiente. Es decir, algunos delitos básicos en su descripción y luego decir que los estados lo incorporen a sus legislaciones nacionales. Y hay una regla del derecho internacional muy útil, que es la aplicación de la jurisdicción universal para ciertos delitos, que creo que es más práctica que la del Tribunal Penal Internacional, que funciona así. En determinados delitos, el que aprende al delincuente lo juzga, cualquiera. Es decir, todos los países que han suscrito una determinada convención, bueno, si aprenden al autor de determinado crimen, hay aptitud para juzgarlo, cualquiera sea. Sin perjuicio, generalmente las reglas internacionales es que si el país donde se cometió el hecho lo pide, lo puede juzgar. Pero de todas maneras esto me parece más práctico. Los delitos ambientales son, por naturaleza, o muchos de ellos, son transfronterizos. Es decir, no se circunscriben al territorio de un determinado estado, sino que impactan en los estados vecinos. Y esto en consecuencia tiene que ver con la posibilidad y la preocupación que tiene la comunidad internacional para que todos los estados estén involucrados en la persecución de estos crímenes. Y esto tiene que ver también con la necesidad, repito, de homogeneizar los criterios de punibilidad. Y además, en este tipo de delitos, como otros muy graves, qué sé yo, el narcotráfico, el terrorismo, la trata de personas, un elemento clave también es la cooperación internacional. Es decir, que todos los estados se comprometan a cooperar en la previsión de las pruebas, las evidencias, etcétera, en ayudar al otro estado que lo está juzgando. Gracias, doctor. Ricardo, me habían planteado algunos de los miembros del auditorio que querían hacer algunas consultas, así que voy a pasarle, ahí me había pedido Hugo hacer una consulta, no sé si alguien más quiere hacer alguna consulta y se van pasando el... Gracias, Gerardo. Gracias. Bueno, doctor, un gusto escucharlo. Muchas gracias. Yo soy de la provincia de Formosa, soy abogado y, bueno, tuve la oportunidad de acceder a algunos proyectos que se dieron en la Argentina en relación a esto de incorporar el delito al ambiente, ¿cierto? Hay algunos proyectos incluso. Y mi preocupación es algo que usted comentó cuando habla de la responsabilidad de los funcionarios públicos en relación al delito al ambiente. ¿Usted no cree que se desnaturaliza si en esta conexión que hay entre lo administrativo y lo penal, incorporar o meter en el tipo penal exclusivamente, no exclusivamente, sino también al funcionario público, siendo que eso podría manejarse con otros delitos penales? Por ejemplo, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Por ejemplo, ir más hacia el punto del que generó el daño al ambiente, del que lo produjo. Porque, bueno, eso por ahí puede desnaturalizar lo que se pretende con el hecho de incorporar este tipo penal que vaya específicamente orientado a aquel que al margen del proceso administrativo, al margen del estudio de impacto ambiental, si se lo hizo bien, se lo cumplió o no, va y toma la decisión de, por ejemplo, producir un desmonte, como un ejemplo, ¿no? O producir un incendio. No sé si se entiende. Sí.
A ver, estamos hablando en general cuando hay diferentes clases de delito, ¿no? Está, o por lo menos en la legislación argentina, bueno, muy claramente el delito de contaminación, que está como un delito en el cual, claro, el bien jurídico protegido es la salud pública y que puede llegar, bueno, si de ahí deriva la muerte de una persona, una pena altísima. Está, por supuesto, la protección de los bosques, la tala no autorizada, la protección de la fauna, la caza furtiva, la protección de la... Bueno, en fin, hay muchísimos tipos. El maltrato a los animales generalmente se lo coloca en un capítulo, etcétera. En la Argentina no hay todavía delitos contra el ambiente. La parte de derecho penal argentina es muy leve. Está el artículo S200 del Código Penal de envenenamiento de aguas. Está la ley de residuos peligrosos, que también que es un caso agravado de contaminación. Hay una vieja ley del 81 de protección a la fauna silvestre, pero no hay más. Pero sí ha habido muchos proyectos de legisladores, y hay 2 proyectos de reforma al Código Penal, los 2 últimos, el proyecto de 2012 y el proyecto de 2019, que ahora, según las noticias, el gobierno estaría decidido a reimpulsar. Ahí sí contemplan los delitos contra el medio ambiente. Y en ambos, particularmente en el último, contemplan el delito partiendo de la base de un incumplimiento del derecho administrativo, quien actuare sin autorización o excediendo los límites de la autorización, etc. La responsabilidad del funcionario público, eso va a depender, obviamente, según cuál sea la clase de delito. No es lo mismo una autorización de un desmonte, o a lo mejor el que autoriza un derrame que provoca una contaminación extraordinaria en un río, ¿no? Pero yo le digo más, hay autores que dicen que en determinados casos el funcionario público hasta puede ser autor mediato del delito, en la medida de que sigue manteniendo el dominio del control sobre la acción que se está realizando. Hay una norma genérica que es el incumplimiento de derecho del funcionario público, que es una norma general, pero después hay otras normas que pueden prever responsabilidades concretas, pero por supuesto, en función de cuál de todos estos delitos se trate, ¿no? Entonces no se asuste. Es complejo, ¿no? Es complejo. No se asuste, pero ¿cuál es la dinámica? ¿Cuál es la dinámica que existe en el derecho administrativo? Está la regulación de la necesidad de tener para cualquier actividad la evaluación del impacto ambiental. Eso lo tienen casi todas las provincias y organismos encargados de ejecutar. Bueno, el interesado, la empresa, etcétera, bueno, presenta los informes. La verdad, muchas veces truchos. Sí. Y consiguen autorizaciones truchas. Esta es la realidad. Y si buscaban tener un derecho penal más eficaz, bueno, es un campo de punición, de prevenir de que esto se haga verdaderamente. Por supuesto, el debido control administrativo va a traer aparejada, porque todas también son contravenciones, obviamente, sí, con sanciones menores, sanciones de multa, ¿no? Gracias, doctor. Me gustaría tener su opinión acerca de daño y peligro, ¿no? Que es una de las grandes discusiones que tenemos a la hora de redactar los artículos, y usted lo mencionaba anteriormente. ¿Cuál es su posición acerca de, o la definición que podría saldar esa discusión que tenemos en el Congreso de la Nación cada vez que nos ponemos a debatir sobre la incorporación de los delitos ambientales al Código Penal? Hablo en el caso de la Argentina, que lo estamos discutiendo, y que además la reforma que se presentó fue después de un gran trabajo que se hizo con muchos académicos y a lo largo de todo el país, con una enorme participación. Así que los proyectos que se están discutiendo realmente tienen un peso importante de consenso en su momento, pero bueno, luego el legislador, con sus diferentes posiciones, volvió a discutir, y este ha sido siempre un punto, digamos, en donde no logramos ponernos de acuerdo. Si ponemos daño, si ponemos peligro concreto, peligro abstracto,
Yo no soy abogada, me gustaría tener su opinión sobre esta diferencia, ¿no? En qué caso una cosa y otra, y cuál es su posición de qué vamos a incorporar o qué incorporaríamos nosotros al código en el caso de que a usted le tocase votar esa ley. Bueno, gracias Gladys, autora también de un proyecto en materia de delitos ambientales. Los delitos de daño de resultado son aquellos que producen una modificación en el mundo exterior. En el homicidio, la muerte, el tipo que se muere. Los delitos de peligro, que no se tienen que definir como tal, son los que no modifican nada en el mundo exterior, pero colocan en peligro el bien jurídico de que se trate. De peligro concreto, cuando esa acción en concreto la puso en peligro. De peligro abstracto es cuando la acción tiene potencialidad, pero en la práctica no puso en peligro a nadie, ¿no? Pero esto depende, depende de cómo queremos prohibir, porque generalmente los delitos de peligro abstracto traen un anticipo de la punición. Es decir, antes que comience la ejecución de nada, yo ya castigo algo que es potencialmente peligroso. Aun cuando no se... En peligro concreto hay un bien jurídico amenazado en concreto. Y en los de daño se dañó. Es decir, puede ser todos los delitos de la salud, cualquiera puede haber. Bueno, o en la casa misma, en cualquier... o la pesca ilegal, hay miles de delitos de daño, ¿no? Que pueden ser. O cuando se la pone en el bien jurídico, bueno, cuando se produce un daño al bien jurídico, al ambiente. Claro, ahí un poco que Inés lo decía, la dificultad que uno tiene, y usted que ha estado y ejerce justamente el derecho, la dificultad que tenemos para poder presentar pruebas para una u otra cosa. Entonces hay como un temor de que frente a cualquier argumentación avance el derecho penal frente a una acción. Entonces es tan importante esto que usted decía de tener como definiciones claras. Y ahí una segunda pregunta, perdón, Inés, y es este intento de Naciones Unidas o de la Secretaría de poder poner algunos principios más claros, ¿hasta dónde llegó? No tenía yo conocimiento, y si sabe si hoy se sigue discutiendo como para tener ese estándar que nos aclare un poco qué y hasta dónde, ¿no? Bueno, el informe era para presentar, que todavía no se lo ha presentado, para la Asamblea General del 2023, el año pasado. O sea que es un tema que está en agenda. Y por supuesto esto va a requerir a todos los Estados miembros. Pero bueno, como ustedes saben también, en la materia, la verdad hay mucho solapamiento, porque se separa las cuestiones ambientales de las cuestiones que tienen que ver con la biodiversidad, con los ecosistemas muchas veces, y todos están fuertemente interconectados, ¿no? En mi criterio, y sobre todo en un país federal como la Argentina, el primer paso tiene que ser el buen funcionamiento del derecho administrativo. Si esto funciona bien, bueno, el derecho penal no tiene que intervenir y dejar infracciones penales en las cuales haya fracasado ese control previo que hace el derecho administrativo, ¿no? Muy amable doctor, muy buenos días, gracias por esa exposición, les saludo desde el Ecuador. Quería comentarle brevemente que en nuestra Constitución, en la reforma del 2008, incorporamos los derechos de la naturaleza, es decir, un reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, y en donde se tipifican algunos elementos que constituyen esta base de los derechos. El respeto a los ciclos naturales, el respeto a las condiciones mínimas para que la misma naturaleza pueda ejercer, digamos, su estructura mínima de base de funcionamiento, etcétera, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros difundir como un debate sobre esta noción? Algunos expertos hablan de que son unos derechos de la cuarta generación, es decir, reconocer a la naturaleza como sujeto. ¿Cuál sería su reflexión frente al tema? En la actualidad, después de la Declaración de Estocolmo, después de la de Río del 92, hay más de 100 países en el mundo que han incorporado a sus cartas constitucionales la protección del ambiente. Bueno, Ecuador, Argentina,
Argentina tiene una cláusula muy buena sobre la protección del ambiente en el que establece el derecho de todos los habitantes de la nación a gozar de un ambiente sano y equilibrado, e incluso estableciendo el principio que apto para la producción, para satisfacer las necesidades del presente sin comprometer a las generaciones futuras. Claramente ahí Argentina optó, sin duda, por la protección y el nuevo Código Civil de Argentina, donde dice que las cuestiones del ambiente son derechos de incidencia colectiva. A ver, esas definiciones constitucionales traen luego aparejadas que los derechos nacionales vayan incorporando en el derecho civil o en el derecho penal esta protección del ambiente, ¿no? Bueno, muchos lo han ido haciendo. Lo que yo decía de que hay mucho legislado. Lo que falta un poco es de uniformidad. Quizás algunos criterios básicos. A ver, los criterios básicos en materia de ambiente. El principio de prevención, el principio precautorio, el principio de responsabilidad. Todo esto está muy bien que estén en alguna convención que a lo mejor describa algunos tipos básicos, ¿no? Pero bueno, sin duda, es la preocupación y la responsabilidad de todos para ver de qué manera podemos prevenir y tutelar al medio ambiente. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes. Efectivamente hay muchos países que han incorporado los derechos de la naturaleza. El caso de Bolivia también lo ha incorporado en su constitución. De manera que... Colombia tiene una ley penal relativamente reciente, del 2021, de protección del ambiente. ¿Sí? Muy bien. Pero sin duda, digamos, es un tema que es un debate que está abierto, que tiene que ser fortalecido, que tiene que ser discutido también en el marco. Cuando veía yo el programa de la COP, digamos, no veía nada vinculado a los sistemas sancionatorios, sí a los mecanismos de control del cumplimiento del convenio, pero realmente los mecanismos de disuasión de las prácticas que amenazan la biodiversidad son una gran preocupación, ¿no? Tal vez, digamos, hay que ver si es el derecho penal, si son los juzgados ambientales, como en el caso de la provincia de Jujuy, donde durante la gobernación de Gerardo hemos creado los juzgados ambientales y también las fiscalías ambientales, que hoy se han convertido en una gran herramienta también, ¿no? Que contribuye a disuadir algunas conductas y a perseguir, digamos, a los responsables de conductas que amenazan el ambiente, la biodiversidad o que generan procesos de contaminación. Sí, hay una recomendación también en el informe del Secretario General de Naciones Unidas de que la justicia tendría que ser especializada, es decir, que sea justicia especializada en cuestiones ambientales. Eso sería muy importante, ¿no? Que es el caso de Jujuy. Tenemos justicia especializada en materia ambiental y fiscalías ambientales especializadas, o sea, fiscales dedicados estrictamente a las cuestiones ambientales, que se han convertido, la verdad, en un gran aporte también en los procesos de sanción que llevan adelante los organismos estatales como el Ministerio de Ambiente. Así que bueno, es un tema que me parece que da mucho para hablar, que es un tema que tenemos que impulsar también en el debate internacional, tanto como en el debate nacional también, la reforma del Código Penal argentino que tenemos pendiente, pero también en el ámbito internacional sería muy importante que, así como salió el protocolo de Nagoya para tratar algunos temas, el protocolo de bioseguridad, tal vez pudiéramos pensar también en los delitos contra la diversidad, en un protocolo específico derivado del convenio, que pueda establecer claramente cuáles son estos tipos penales que pueden ser sancionables y que pueden ayudar a frenar la crisis por pérdida de biodiversidad, junto con otras herramientas naturalmente, el cambio cultural, la educación ambiental, los procesos administrativos, los sumarios y demás, pero entendemos que el derecho penal puede contribuir también en el marco de un contexto tan complejo como el que atravesamos, de una enorme pérdida de biodiversidad, y sobre todo en Latinoamérica, donde todavía tenemos mucho para proteger, ¿no? Latinoamérica es el continente que tiene el 70% de la biodiversidad del mundo, entonces acá, digamos, tenemos
que garantizar la protección de los bienes y de los servicios ambientales. Así que me parece que es una discusión pendiente, que también los países tenemos que impulsarla en el marco de las negociaciones internacionales para las próximas COP y crear un capítulo específico para discutir esto, así como discutimos las estrategias nacionales, los mecanismos de seguimiento, el protocolo de Nagoya, los temas de secuenciación digital del capital genético, también los mecanismos de disuasión de la pérdida de biodiversidad. Así que, bueno, agradecerles a todos que nos hayan escuchado, que hayan participado del evento. Agradecerle nuevamente a CAF por habernos prestado este espacio, la Fundación Cambio Climático, Ambiente y Energía. Estamos con el presidente de la Fundación, Gerardo Morales, y bueno, muchas gracias, Ricardo, que sos parte de la Fundación, pero además por haber aceptado también este momento de diálogo, de intercambio, también para conocer tu visión que compartimos en materia penal. Y ojalá que también, bueno, podamos avanzar en el derecho penal internacional y eventualmente en la conformación de algún tribunal penal internacional antes de que lleguemos al punto de no retorno. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias a todos.